Invito al pueblo a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al verso 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al verso 20. En nuestras Biblias dice el ministerio de Pablo, pero le hemos puesto de pecadores a servidores de fe. De pecadores a servidores de fe. Anote ahí, mi querido hermano. Como siempre, yo leo el primer verso y usted lee el siguiente. Empezamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ustedes. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e infidelidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los demás que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, todos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tomen asiento, amados hermanos, siéntase cómodo, póngase cómodo, no conversen, no ande riéndose, no se distraiga con la bulla de afuera, concéntrese en el mensaje, acomoden bien los aires, porque a veces escucho que hay hermanos que les molesta el aire, les doy el tiempo para que se acomoden. Entonces, quiero que todos estén cómodos para recibir el mensaje, hermano. ¿Bien? He preparado el material de una manera que tratemos de entenderlo todos. Y este es un tema especialmente dirigido a los ministros. Aunque el hermano de banca no tiene nada que ver allí, pero igual le tiene que servir para cuando más adelante Dios decida ponerlo en el ministerio. Así que no es bueno que el hermano de banca también se quede toda la vida como hermano de banca. Tiene que aspirar a ocupar un ministerio dentro de la iglesia, aunque todos también somos ministros. El objetivo de este estudio es rendirnos al fortalecimiento de nuestro Señor Jesucristo para ejercer fielmente el ministerio. ¿Qué es el ministerio? El servicio. No crean que es como el ministerio que ejercen los grandes personajes aquí en la tierra. No. Nuestro ministerio es servir, ser servidores, porque cuando Cristo vino, no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿servir en qué? De la fe y la buena conciencia que nos ha encomendado aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores.
Entonces, amados hermanos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido llamados por Dios, primero para que formemos parte de su pueblo. Por ende, en el proceso de ¿qué? De preparación de nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que ir, a medida que pasan los días, creciendo espiritualmente. Y ya sabemos por muchos estudios que hemos tenido que para crecer espiritualmente primero debemos aumentar en la fe cada día. ¿Cómo hacemos esto? Pidiéndole más fe a nuestro Dios. Segundo, la lectura de la palabra, hermanos, que no debe de faltar en ninguno de los hermanos. Todos los días nosotros debemos estar perennemente en la lectura de la palabra. Sé que muchos tienen ocupaciones en sus casas, pero eso no le impide que usted lea la palabra por lo menos unos 15 minutos antes de ponerse a hacer cualquier cosa. Siempre es bueno, en primer lugar, poner todo nuestro tiempo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que las cosas nos vayan bien, pues, hermano. Entonces, Dios nos prepara en cada día, en contacto con su palabra, en contacto con la predicación de ella, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderos ministros suyos. No solamente usted tiene que ocupar un cargo dentro de la congregación. Siendo un hermano de banco, usted puede ejercer un buen ministerio fuera de este lugar, hermano, predicando la palabra, haciendo la obra de ¿qué? De la predicación del evangelio, porque esa es la gran comisión para todos los que llegamos a los pies de Cristo. Entonces, ojo, si usted va a predicar la palabra, tiene que saber lo que va a predicar. No es que le va a venir a hablar a nadie de cualquier versículo porque es lo primero que encontró en la Biblia y no sabe de qué se trata. Tiene que entender lo que le va a decir a la otra persona, para que la otra persona, cuando le pida una explicación, usted pueda dársela, hermano. Entonces, esa es la característica también que debe de tener un buen ministro de Dios, muy bien preparado. Sé que hay o habemos personas que a lo mejor no tenemos una buena preparación, qué sé yo, académica, o no sabemos leer muy bien, pero Dios nos usa en diferentes campos dentro de la vida cristiana, hermano. Si usted no sabe leer la palabra, pero por lo menos se acerca a alguien y le dice, ¿sabe qué? Yo sirvo a un Dios que verdaderamente transformó mi vida. Usted puede darle el ejemplo de lo que Dios hizo en su vida, hermano. Y que la persona también vaya viendo en usted que verdaderamente hay un cambio verdadero. Esa también puede ser otra de las estrategias que podemos emplear como ministros de Dios. Entonces, amados hermanos, el objetivo era que justamente nosotros como ministros mostremos a los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo. Congregaciones hay bastantes, donde ministros hay bastantes, pero no todos somos verdaderos ministros del Señor. Hay los ministros que son seleccionados por el dedo del hombre, como también hay ministros que son levantados por Dios. Es dos cosas diferentes. El ministro levantado por el dedo del hombre, este hombre no permanece fiel a la obra. Pero el que es levantado por Dios pelea por ella, se queda aún sin amigos por causa de defender la obra del Señor, hermano. Sí, hermano, podemos perder todos los amigos que verdaderamente un día nos decían ser nuestros amigos, pero por el amor primero a Dios y luego a las almas, hermano, nosotros lucharemos por ellas. Y les he dicho yo, en el ministerio que Dios me ha dado de pastorear esta obra, yo pelearé mucho por todos ustedes. Y espero que ustedes me ayuden, hermano. Porque intentarán de afuera meter doctrinas diferentes en este lugar para contaminarla, hermano. Y eso no lo voy a permitir, hermano. Eso sí no lo voy a permitir. Nadie va a meter, perdón la expresión, basura de afuera aquí, porque nosotros lo que hablamos aquí es la palabra santa y bendita de nuestro Dios. No hay otra cosa que hablemos en este lugar. Y debemos preparar al pueblo porque verdaderamente, hermanos, vivimos en tiempos donde la palabra de Dios ha sido distorsionada con diferentes fuentes de pensamiento, hermano. Y usted, hermano querido que está en la banca, debe de prepararse para ese tiempo de batalla, hermano, porque querrán contaminarlo y muchos serán contaminados. Porque el contexto de este mensaje justamente habla
de que Pablo le advierte a Timoteo sobre las falsas doctrinas. Si usted ve más arriba, le está advirtiendo: oye, cuídate de esos maestros que vienen de otras congregaciones y vienen con enseñanzas medio raras a meterlas acá. No lo permitas, no lo consientas. Sí, hermano. Nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber, hermano, cómo proceder ante el ataque de las falsas doctrinas. Esa es la labor del verdadero ministro de Dios: cuidar del rebaño. Y esa es la labor que yo tengo para con ustedes: cuidarlo. Ahora, la otra parte, el punto importante es que ustedes se dejen cuidar. Porque si no se dejan cuidar, ¿cómo podré cuidarlos? A través de, Dios a través de mi persona. Amén, hermanos. Amén. Bien. El versículo a enfatizar dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pablo se muestra ante la audiencia como el más vil de todos los pecadores. Eso es humildad, hermano. Eso es humildad. Mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y usted, mi querido hermano, también debe de aprender del apóstol Pablo. Cuando hable de la palabra, usted no se muestre más santo ni más sabio que otro. Mostrémonos todos como el más pequeño, como dijo justamente el maestro. Amén. Y esto lo tenemos justamente en 1 Timoteo 1:15 más abajo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, como introducción, Pablo escribe a Timoteo esta carta alrededor del año 63 al 65. Y Pablo estaba preso en Roma en aquel entonces. Por eso desde Roma Pablo le está enfatizando y le está recomendando a Timoteo que primero se cuide de las falsas doctrinas. Porque en ese tiempo, hermano, que era el pleno surgimiento de la iglesia, ya también junto con ella se levantaron los falsos ministros, hermano. O sea, Satanás no se detenía, como hasta hoy también no se detiene. ¿Para qué? Para que muchos de los que están aquí recibiendo la sana palabra, la sana doctrina, también se contaminen. Por eso, hermano, si usted se deja contaminar, ya no es culpa del Señor, ya no es culpa de su pastor, es culpa suya, hermano. Por eso usted tiene que leer la palabra, pero no es de leerla por leer, porque aún la misma palabra tiene un doble poder: el poder para transformar al sabio en ignorante y al ignorante en un verdadero sabio cuando esté sometido a la voluntad de Dios. La palabra de Dios son espíritu. No es como leer cualquier libro, un libro de historia, un libro de geografía. No es igual, hermano. No es igual. La palabra es espíritu. Por eso nosotros, cuando leemos la palabra, debemos de pedir discernimiento a nuestro Dios para que Él nos haga entender a medida que vamos leyendo. Amén, hermanos. Bien, entramos ahora sí al punto. El verso 12, mire lo que nos está diciendo. Doy gracias ¿a quién? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A ver, amado hermano, retrocedamos en el tiempo y vamos recordando quién era Pablo antes de ser llamado por el Señor. Era Saulo de Tarso. Como Saulo de Tarso era un hombre que perteneció ¿a quién? Al grupo del Sanedrín, con un sistema religioso. Era un hombre muy versado, muy estudiado, muy preparado, con plenos conocimientos religiosos. Y esta evidencia nos da a entender, hermano, y nos deja claro que la religión a nadie le hace bien. ¿Por qué?
Porque justamente los maestros de Pablo son aquellos que verdaderamente gobernaban en el tiempo del Sanedrín. El Sanedrín, cuando apareció la figura de Cristo en este mundo, fue el primer opositor que tuvo el maestro, el Sanedrín. ¿De quiénes estaba conformado el Sanedrín? De un grupo de hombres que verdaderamente eran muy versados y preparados en las escrituras, en la ley de Dios, hermano. Y estos hombres, como vieron en Jesús a alguien que captaba, oiga, la atención de la gente, es que cuando el maestro hablaba, hermano, causaba gran admiración cómo era su doctrina. Era una doctrina muy diferente a la del religioso. ¿Por qué? Porque la doctrina que Cristo traía era la doctrina que venía del Padre. Y el Padre dice en las Escrituras que Él es santo sobre todos los santos. Su doctrina sirve para la edificación de las almas perdidas. Cuando el hombre que no tiene esperanza escucha la palabra de Dios, en esa palabra encuentra esperanza. Y cuando el hombre que haya esperanza en esa palabra la escucha atentamente y la recibe en su corazón, entra el Señor nuestro Dios a morar en él y comienza el proceso de transformación de esa vida, hermano. Y aquella figura que antes era esta persona cambia rotundamente cuando el hombre que le recibe en cuerpo y alma. Por eso es que hay personas que han experimentado un cambio notable de lo que antes era a lo que hoy son. Son totalmente diferentes, renovados, transformados, con una nueva figura, una figura agradable, que cada persona que trata con esta persona le da gusto conversar, porque ahora sus palabras son palabras edificantes, palabras de aliento, palabras que no blasfeman, palabras que no maldicen. Esa es la palabra de un hombre transformado, hermano. Por eso Saulo, cuando él conocía el punto, el esquema religioso, hermanos, Pablo no podía entender nunca cuál era la misión de Cristo. Nunca pudo entender cuando era Saulo de Tarso. Y se convirtió en el más férreo perseguidor de ¿quién? De la iglesia. El poder religioso, el sistema religioso, cuando llega a la mente y al corazón del hombre, perdón la expresión, lo convierte en una bestia. Sí, hermano, lo convierte en una bestia, porque Saulo de Tarso se convirtió en una bestia. Perseguía a los cristianos, hermanos, los arrastraba, los masacraba, no respetaba a hombre, mujer ni niño. Con solo saber que era cristiano era el odio enorme que emanaba sobre ellos. Ni los delincuentes han recibido tanto odio encima que un cristiano, hermano. Saulo de Tarso descargó sobre esta gente inocente todo el odio del poder religioso, hermano. Por eso el religioso no le hace bien a ningún cristiano. Y esto quiero que el pueblo aprenda a entenderlo, hermano. Hay muchos hermanos en las congregaciones, y esta no es la excepción, que se están convirtiendo en religiosos con el pasar del tiempo. ¿Cómo es esto, hermano? Sí. Usted que un día llegó y le adoraba a Dios en cuerpo y alma, le adoraba con todo su corazón, y hoy ya no es la misma copia de lo que era antes. Ya se lo ve todo desganado, todo decaído, todo apartado, todo cerrado, no habla con nadie, se mantiene en su lado. Ya no es el mismo. Ese es el religioso. ¿Por qué es el religioso? Porque cuando Cristo toca nuestro corazón,
cuando Cristo llega a nuestras vidas, mi vida cambia para bien. Yo me vuelvo la persona agria que era antes, me vuelvo alegre, me vuelvo más amigable, me vuelvo más cercano a los hermanos que están rodeándome, hermano. Sí, hermano, porque Cristo no trae resentimiento, Cristo trae paz y trae alegría, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que si yo soy cristiano voy a estar en resentimiento con alguien? Es imposible. No puede caber el resentimiento en el corazón del hermano. No puede. Por eso Saulo de Tarso tenía este sistema. El sistema religioso se descargó con toda su furia contra el pueblo del Señor, que era la iglesia. ¿Por qué? Porque era dirigido por el grupo que gobernaba el Sanedrín. Caifás y toda su pandilla, le llamo yo. Sí, toda su pandilla. Porque aquel que busca matar a alguien es una pandilla, hermano. No porque tenga sotana, no porque tenga un crucifijo, no porque hable de Dios, es un hijo de Dios. Es un pandillero. Encima, hermano, estos ordenaron a Saulo que persiguieran a los cristianos a donde quiera que estos vayan y los encuentren. Si están metidos en las casas, sáquenlos y mátenlos. Esa fue la terrible persecución de la iglesia en sus inicios, hermano. Saulo se convirtió en el más terrorífico enemigo de la iglesia. Le tenían un terror a Pablo, a Saulo. Entonces, amados hermanos, el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Saulo fue llamado por Dios. ¿Cómo lo llamó Dios? Le dijo: Saulo, ven acá, sírveme. No. Cuando estaba persiguiendo a la iglesia hacia Damasco, ¿qué pasó? Lo hizo caer del caballo. ¿Le hizo qué cosa? Perder la visión, hermano. Lo hizo afligir por cortos días el Señor, hermano. ¿Qué me quiere decir esto, hermano? Que a veces, como Pablo, que no quería entender que ese era el pueblo del Señor, así habemos también personas hoy en día que no queremos entender de a buenas que Dios llama. No queremos entender de a buenas, hermano. Y va a llegar el momento en que Dios tenga que usar este recurso para hacer venir a muchos que se niegan a venir a la presencia del Señor. Dios no es burla de nadie. Su palabra se hace porque se hace, así a usted no le guste. Él llama y nosotros tenemos que correr al llamado del Señor. Pero hoy en día, hermano, el hombre se ha vuelto totalmente sinvergüenza. Espérate, Señor, tengo que hacer esto primero. Ya voy, primero déjame atender mis asuntos y después voy, yo te atiendo. ¿En qué cabeza? Dice la palabra en el primer mandamiento que primero es Él, por sobre todas las cosas que existen, por sobre tu vida, por sobre tus pensamientos, por sobre tu corazón, hermano. Amado hermano, eso no podemos entender algunos todavía, hermano. El corazón lo tenemos endurecido, hermano, peor que una roca. Por eso este mensaje es para los ministros, hermanos, los que ejercen ministerio, porque deben de ser ejemplo para los demás. Por eso yo he enseñado en esta congregación que el ministro no va a ser cualquiera, hermano. Sé que hay otras congregaciones que me critican por esto, hermano, pero es que a mí la Biblia me enseña claramente que Pablo tuvo que dejar todo lo que aprendió en el Sanedrín. El esquema religioso a él no le servía. Por eso le dijo: lo que he aprendido lo tengo por basura. Pablo lo dijo. Para él era basura eso. ¿Por qué? Porque no edificaba
El poder religioso no nace del amor de Dios. El poder religioso nace de las mismas entrañas de Satanás, porque él es el inspirador de las religiones. ¿Por qué me dice eso usted, hermano? Porque todos los religiosos mataron al Mesías. Los llevó a descargar sobre el Mesías ese odio tan acérrimo, que lo único objetivo del religioso era matar al Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos somos aquí hijos de Dios? Amén. Pues ese objetivo tiene el poder religioso, matar al Hijo de Dios. Eso no ha desaparecido y ni desaparecerá hasta cuando Cristo venga, porque Cristo va a cambiar las cosas. Y este sistema no ha muerto en su totalidad, todavía está vigente. Por eso, amados hermanos, a pesar de lo que yo le estoy hablando, hermano, usted todavía quiere servirle al Señor, hermano. Amén, aleluya. Está dispuesto a padecer persecución por la causa de Cristo, hermano. Esto no es cualquier cosa. Que lo rechacen en su casa, sus vecinos, en su trabajo, sus compañeros, por la causa de Cristo, hermano. Por eso, amado hermano, es suya la decisión. Usted tiene que tomar la decisión de seguir adelante en lo que Cristo le ha dado a usted. Para conseguir algo grande demanda mucho sacrificio, mucho esfuerzo. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? No era por gusto, porque lo que él tenía que conseguir demandaba mucho esfuerzo y sacrificio. Doy gracias al que me fortaleció. Sí, cuando Pablo ya se acerca a los pies de Cristo, Dios lo restaura, lo levanta y le da órdenes ahora sí, de que le sirva, hermano. Dios, durante todo este tiempo que Pablo comenzó a predicar el evangelio, él comenzó a tener fuertes rechazos, aún de sus amigos. Por eso hago así, hermano, porque amigo no es aquel que te invita a hacer lo malo. Amigo no es aquel que te invita a beber. Amigo no es aquel que te invita a fumar. Amigo no es aquel que dice solamente que es tu amigo cuando tú estás bueno y no está contigo en las malas. No, ese no es tu amigo. Amigo es aquel que te habla de Cristo y te lleva por el camino de la salvación. Ese es tu amigo. Por eso, amados hermanos, Pablo comenzó perdiendo toda relación con sus grandes amigos, aún con sus familiares. Es más, diría yo, aunque no lo dice el texto, que quedó solo, completamente solo, por la causa de Cristo. Y tiene que haberle esto hecho sentir muy mal. Quizás haber tenido depresión, porque perderlo todo en un tiempo tan corto por la causa de Cristo muchas veces hace que nosotros perdamos la fuerza. A mí me ha pasado, hermano, y creemos que estamos solos. Pero le pregunto al pueblo, ¿qué es mejor? ¿Perder un mundo lleno de amigos o ganar a un solo ser que es el creador de todas las cosas? Amén. ¿Qué dice usted? Exactamente. Aunque el mundo entero me rechace, dice el Señor, yo te recogeré. Nunca te dejaré solo. Entonces, hermanos, nuestra mirada debe de estar puesta fijamente ¿en quién? En Jesucristo, nuestro único Salvador. Luego dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. A ver, hermanos, el ministerio en el remanente de Cristo. Por eso mire cómo estoy diciendo, en el remanente de Cristo no está disponible fácilmente.
Está disponible para todos, sí, pero no todos podrán acceder al ministerio. ¿Por qué? Porque para ser el ministro del Señor, usted tiene que cumplir requisitos. ¿Cuáles? Dice la palabra de Dios que primero debemos de ser sanos de pensamiento o santos, no dado al vino, no ser contencioso, no ser, qué sé yo, mentiroso, no ser blasfemo, no ser maldiciente, no ser ninguna de estas cosas. Apartado de todo lo malo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo el ministerio sirve para enseñar a vivir una vida en santidad, hermano. Y si usted no vive en santidad, ¿cómo va a enseñar a vivir en santidad a otro? He visto a ministros que enseñan esto, pero que no viven esto, hermano. Y yo me quedo rascándome los piojos. ¿Cómo es posible que alguien que no viva logre enseñar algo que no vive, pues, hermano? Se convierte primero en un falso maestro. Luego se vuelve un mentiroso, porque enseña mentiras. Aunque diga lo que está escrito, pero en su boca sonará como mentira, porque no lo vive. ¿O no le dijo estas palabras Jesús a los fariseos? Ustedes dicen la verdad, mire, lo que está escrito, pero no hacen la voluntad del Señor, o no viven lo que predican. Entonces, amados hermanos, cada ministerio de esta congregación debe de estar formado por ministros que viven en santidad y practican la voluntad del Señor. Pregúntese ahora ahí sentado, pues, hermano, usted que es ministro, ¿está viviendo en santidad? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está viviendo como Cristo vivía? Manso y humilde de corazón. Busca consagrarse en las cosas de Dios en cuerpo y alma, porque ese es el ejemplo que nos han dejado los apóstoles al inicio de la iglesia. El ministerio no es cualquier cosa. El ministerio no es que usted viene, el maestro de escuela dominical, el señor maestro. No, señor. El maestro de escuela dominical debe de ser una de las personas que más vive en santidad. ¿Cómo le voy a decir al niño, oye, ama a tu enemigo cuando usted tiene enemigos? ¿Cómo le voy a decir al niño, no adulteres cuando usted es un adúltero? Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? El ministerio es sagrado también, hermano, porque Dios está viendo todo lo que hacemos. Lo que hacemos y pensamos está siendo escrito allá arriba. Por eso es que hoy vemos congregaciones que están llenas de gente, hermano, pero no de hijos de Dios. Gente que canta, brinca, salta en una iglesia, pero a la hora de la dificultad todos salen corriendo porque no resisten el sacrificio para la obra del Señor. Muchos creen que viniendo de vez en cuando a la iglesia estamos agradando al Señor, hermano, y no es así. Ya he venido repitiendo esto en varias ocasiones. Somos hijos de Dios, debemos estar en todas las reuniones aquí en esta congregación. Creo que de todos los pastores dentro de esta localidad, creo que soy el único que los hostigo a los hermanos que deben estar aquí. ¿Pero por qué? Porque yo me preocupo por el rebaño. Porque Cristo, cuando le dijo a Pedro, ¿me amas?, le estaba diciendo, oye, preocúpate por el rebaño. Preocúpate que ellos no dejen de estar en contacto conmigo. Preocúpate que ellos no pierdan la comunión con su Señor. Y esa es mi preocupación, pues, hermano. Así es, amados hermanos, el ministerio, cuando verdaderamente es valorado por el ministro se vuelve un ministro diferente, especial, porque está tratado por Dios. Y Dios habla con él, hermano. Dios habla con él. En sus oraciones el Señor está a su oído atento al verdadero ministro.
Por eso Pablo, mire, de ser el más contumaz criminal, porque fue criminal, desagradó la vida de muchas familias cristianas que lo único que hacían era expresar su fe y predicar la palabra que le fue encomendada. ¿Qué delito hubo en aquello? Y Pablo los torturó y los mató a muchos de ellos. Saulo, no Pablo, Saulo. Pero sin embargo, ya él estaba ¿en dónde? En los planes de Dios. Ya él constaba su nombre en los planes de Dios. Dios de ahí lo sacó. Dios lo preparó para el futuro. Porque luego, después de haber sido sacado del mundo donde se llamaba Saulo, lo trajo a sus pies y le cambió el nombre a Pablo. Y ahora, como Pablo, él sufre rechazo, sufre persecución. Ahora sí experimentó en carne propia lo que es ser perseguido. Es increíble, ¿no? Ahora en carne propia estaba experimentando lo que él hizo a mucha gente. La Biblia enseña que Pablo, ya como Pablo, fue apresado. Y no solo esto, fue apedreado. Que muchos de los que le apedrearon dijeron, ya está muerto. No, y no había muerto. Y sin embargo, con toda esa experiencia, Pablo nunca dejó el ministerio. ¿Por qué? Porque ya estaba Cristo clavado en su corazón, hermano. Y esto debe de ser lo mismo que le ocurra al ministro de hoy. Cristo clavado en nuestros corazones. ¿Cuántos tenemos a Cristo grabado en nuestros corazones, hermano? Entonces usted que me dice amén debe de estar sintiendo el deseo de servirle en todo tiempo. Ojo, hermano, me está poniendo atención a lo que le estoy diciendo. Para servirle en todo tiempo, hermano. Cualquier cosa que esté relacionada con el ministerio del Señor debe de ser para usted una alegría que Dios le tome en cuenta. ¿Sí, hermano? Porque Dios, mire, ¿a quién le da tremenda responsabilidad? Se la da a Pablo. Llevar el mensaje a los gentiles. Ni siquiera Pedro, que era el más cercano, le dio esta responsabilidad. Se la da a Pablo. Pablo fue instruido en el mundo, pero de esa experiencia Dios pulió. Porque era un oro que necesitaba ser limpiado. Y Dios lo pulió, lo pasó por el fuego hasta volverlo en un oro puro. Y Pablo se convierte en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Luego de haber sido el más criminal, el más blasfemo, porque incluso aborrecía a Dios. De allí lo sacó Dios y lo transformó. El mundo jamás podrá hacer esta cosa. Pero el único que puede cambiar el corazón más endurecido se llama Jesucristo, hermano. Por eso Pablo lo consiguió. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser portadores de esa palabra el día del aniversario, hermano. Para que la gente que esté por ahí más endurecida al escuchar el mensaje de Dios, hermano, esta pueda cambiar. Me tocará a mí esa labor como ministro, pero ustedes tienen otra labor, hermano. Todos juntos orar para que la gente que en esa noche esté en ese lugar ponga su corazón y oídos predispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Y todo el pueblo tiene que estar en oración. Yo tendré la responsabilidad de llevar el mensaje, pero usted tendrá la responsabilidad de clamar al Señor por las almas que van a estar ahí presentes. Amén. 13. Habiendo yo sido, 12 mismo. Dice que el Señor lo fortaleció porque lo tuvo por fiel. Esto es interesante, hermano. Aquí la Biblia nos está demostrando, mire quién solamente puede tener el ministerio. No es como hoy lo están haciendo muchas congregaciones, hermano.
que es fiel. Pablo se convierte en un hombre fiel al Señor Jesucristo. Por eso Dios le encomienda esa tarea a Pablo. Te doy a ti, porque yo ya sé quién eres ahora. Dios está enseñando que el ministerio no debe de ser puesto en manos de cualquiera. Porque han habido maestros, han habido hermanos que han dirigido el ministerio de la alabanza en otras congregaciones. Han habido hermanos que han estado en consejería. Han habido hermanos que hacen otros ministerios y los abandonan. Los abandonan, los dejan botados. Porque a lo mejor se complicaron las cosas. O porque a lo mejor no ven paga. ¿Ah? No hay el dinerito, eso que me alienta. Dice la palabra que nosotros éramos esclavos del mundo. Acuérdense, hermano, éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él nos libertó y ahora somos esclavos de Cristo, hermano. Y Él es el que domina sobre nuestras vidas. Nosotros ya no somos dueños de nuestras vidas. Él gobierna nuestras vidas, hermano. Y Él decide sobre nosotros. El problema es, usted le quiere obedecer, hermano. ¿Quiere obedecerle? Hermano, cuando yo le obedezco al Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Él me ordene. A lo mejor habrá muchos aquí que no les guste lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad, hermano. La palabra no la fabriqué yo, la palabra viene del Señor. Y todo lo que el Señor dice, oiga, es santo, porque viene de la boca de un santo. El ministerio debe de ser para los fieles. ¿Fieles qué significa? ¿Qué significa para usted fiel? Que nunca te voy a dejar, pase lo que pase. Aún en los problemas yo estaré contigo. Aún en las dificultades yo estaré contigo. Eso es ser fiel. Por eso, hermano, hoy tiene que usted meditar en esto, hermano. Luego dice en el mismo relato, poniéndome en el ministerio. ¿Quién pone a los ministros? Mire lo que nos dice Pablo. Él me pone en el ministerio. ¿Se da cuenta, hermano? Hay muchas congregaciones donde los ministros han sido puestos por el dedo del hombre y se vuelven un rotundo fracaso, hermano. Ministros que porque ya más o menos leen 2 paginitas, ya está preparado. No, hermano. El conocimiento no lo es todo. El amor supera el conocimiento. ¿Cuánto amor tiene usted que aspira al ministerio? ¿Cuánto está dispuesto a luchar por su Señor, por lo que Él ha puesto en sus manos? ¿Cuánto está dispuesto a luchar? Habemos ministros, hermanos, que lamentablemente, conociendo que tenemos responsabilidad con el Señor, preferimos estar en otras cosas antes que estar en la iglesia trabajando por la causa de Cristo. Pues Pablo no era así. Pablo era un hombre que cuando el Señor lo levantó, él lo dejó todo por la causa de Cristo. Incluso lo que llegó a aprender en el Sanedrín, él lo botó y lo desechó porque dijo: esto es basura, no me sirve. La religión no me sirve. La religión trae muerte, trae destrucción, trae desolación. La religión. Pero el amor de Cristo es vida y esperanza para el hombre. Y entonces, hermano, el amor. Habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo no solo generaliza lo que él antes era, ahora comienza a detallarlo. Yo fui un blasfemo. Le dice a la iglesia, le dice: sí,
yo antes era perseguidor de la iglesia. Yo blasfemé contra ese Dios. Blasfemé contra el nombre de Jesús. Quise hacer las cosas a mi manera. Mire, comienza detallando. Luego dice, perseguidor e injuriador. Hablaba injurias contra la iglesia. Luego dice, mas fui, ¿qué dice? Recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Este es el punto donde la mayor parte de hermanitos se confunde. Este punto. Si usted se da cuenta, Pablo fue recibido a misericordia. ¿Cuándo fue? Cuando él no conocía de Cristo. Cuando tuvo la experiencia de que fue tumbado en el caballo por Dios. Fue ese momento donde allí ya tuvo el encuentro con el Señor. Es allí donde Dios, oiga, emplea la misericordia con los que Él también quiere, hermano, porque Pablo ni siquiera se había arrepentido. Esa es una de las cosas que más me sorprende y que todavía no tengo respuesta. Porque si usted ve, Pablo no se había arrepentido. Pero lo interesante fue que cuando Dios le habla, o el Señor Jesús le habla, Él estaba dispuesto a escuchar. Y le dice, ¿qué debo de hacer? Entonces, amados hermanos, Dios viene a través de Pablo, emplea misericordia porque ya veía en Pablo alguien que estaba dispuesto a servirle. Porque si hay algo rescatable de Saulo de Tarso, era que Saulo era leal al Sanedrín. Y ese es un punto a favor de Pablo, porque Pablo sabía ser leal, aunque equivocado, pero era leal a sus autoridades. Se sometió a lo que ellos decían y ordenaban. Entonces Dios vio algo muy rescatable en este hombre, que dijo, lo voy a utilizar para ti. Cuando Pablo llegó a los pies de Cristo, no era todo esto que se volvió leal con Dios. Al conocer a Dios, se volvió leal con Él. A pesar de que lo rechazaron, lo golpearon, le persiguieron, él seguía fiel en las cosas de Dios. Miren, hermano. Luego dice que todo lo que él había hecho, lo había hecho por ignorancia. Es que, hermano, cuando el hombre no conoce a Cristo, todo lo que hace en contra de Dios, lo hace por ignorancia. Pero ¿qué sucede con el que está en la iglesia? Y comienza a andar haciendo cosas desagradables para Dios, para con Dios. No ora, no lee la palabra, no viene a la congregación, a pesar de que es evangélico. No lo llamo cristiano. ¿Ah? No hace nada de esto. Encima pelea con los hermanos, se resiente. ¿Qué es esto? Saulo lo dejó todo. Toda esa basura, Saulo lo dejó. Porque sabía que eso le iba a estorbar. ¿Para qué? Para ser el ministro del Señor. Usted que hoy es ministro, ¿está meditando en esto? Todos los ministros de los instrumentos, ¿están considerando esto los ministros de los instrumentos? ¿Están considerando las ministras de la alabanza? La ministra de oración está considerando esto, que hay que dejar todo acto de rebeldía contra alguien para vivir, oiga, una forma como la vivió Pablo. Pablo se transformó en un hombre de bien,
Se transformó en un ejemplo a seguir. ¿Qué dice usted, hermano? Todos ejercemos ministerio y el ministerio ha sido puesto en sus manos de parte de Dios. ¿Está luchando para que agradar al Señor en su ministerio? ¿O se volvió un religioso? El religioso sí sabe cómo es la característica del religioso dentro de las iglesias. Bueno, llego a cumplir. Bueno, si hay que poner los equipos, ya está. No hago más. Ese es el religioso. Que llego a barrer, ya está. Que llego a cantar, bueno, son 2 o 3 alabanzas, canto, ya está. No, señor. Usted no debe venir a hacer las cosas porque le tocó. Debe venir a hacer las cosas porque ama a Dios y anhela en todo su corazón hacerlo para la gloria del Señor, hermano. ¿Ah? Pero veo, hermano, que en estos tiempos, por eso el Señor Jesús dijo: ¿será que todavía encontraré fe? Aún los ministros están perdiendo la fe. Cuidado, hermano, a usted le toque esto, que sea de esos ministros religiosos. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo había sido instruido en la ley. Pablo conocía la ley. Pablo buscaba obedecer la ley en todo. Es más, me atrevo a decir, aunque no lo dice literalmente, que Pablo pudo haber sido uno de los que más buscó cumplir la ley. Pero la ley, ¿qué hace en la vida del hombre? Nos lleva ¿a qué? A conocer más el pecado. Porque por causa de la ley yo sé que soy pecador. Pero mire lo que dice aquí mismo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo se dio cuenta que la ley solo condena, la ley mata, pero la gracia del Señor Jesucristo nos salva de toda muerte, hermano. Muchos de nosotros estábamos sin esperanza. Acuérdese, hermano, cuando usted no venía a los pies de Cristo, no tenía esperanza, la ley lo señalaba, pero la gracia salvadora del Señor Jesucristo dijo: no te preocupes, solo cree en mí y yo te salvaré. Y hoy no se encuentra usted aquí con esperanza, hermano. Claro. Entonces, hermanos, por eso Pablo está demostrando que él simplemente se sometió a la gracia de Dios. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de salvación, porque dice la palabra de Dios que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Como dice la alabanza, me encanta esta alabanza: estaba sin fe y sin esperanza. Así estábamos nosotros, hermanos. ¿Quién nos podía ayudar? Nadie. Aunque hubiéramos tenido todo el tesoro de la tierra, eso no hubiera servido para alcanzar la salvación. Pero vino Cristo, se entregó a sí mismo para que usted y yo fuésemos salvos, hermanos. Y hoy, gracias a ese sacrificio, hoy nosotros tenemos opción de salvación. Por eso, amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos la obligación, dentro de nuestro ministerio, llevar el mensaje a los que no conocen de esta palabra, a los que no conocen del Señor. Pueden ser religiosos, hermanos, pero ellos están sometidos y sumergidos en una doctrina de engaño, hermano. Pero es nuestra obligación llegar con el mensaje a donde ellos, y es cuestión de ellos que ellos acepten o no.
creer en la palabra que bien llevamos. Por eso, amados hermanos, estamos conscientes que no todos los que escuchen la palabra de Dios podrán llegar a salvarse, pero todos la escucharán, porque dice la palabra de Dios que solo el fin llegará cuando todo este evangelio sea predicado a toda criatura. Nadie tendrá la excusa de decir: nunca me predicaron. No habrá nadie. Todos habremos recibido el mensaje. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En el apóstol Pablo, Jesús, así es, experimenta en perdonar a alguien que verdaderamente era, yo creo que terrible es poco decirlo. Saulo era algo abominable. Matado, hermano. No sintió compasión ni de mujeres embarazadas. Era abominable. Pero de allí, de lo que ya la gente dice: ya no hay esperanza, ya este hombre está destruido, desechado por Dios. Eso dice el hombre. Pero Dios dice: no, para mí no hay nada imposible, vente para acá. Y lo llamó y lo restauró y se convirtió en el más grande de todos los apóstoles, hermano. Ahora, usted no puede llegar a ser como Pablo. La Biblia enseña que sí, porque es Dios quien nos da todo lo que nosotros podamos llegar a hacer. Es cuestión de que primero le amemos a Él, le obedezcamos y nos sometamos en temor a su nombre. Y Él nos dará cosas grandes, así se la palabra, que Él nos hará conocer cosas grandes y ocultas que nadie imaginaba. Solamente Dios. El problema, ¿por qué terminamos siendo, perdónenme la expresión, pero hermanitos muchas veces mediocres? Porque no nos esforzamos. Sí, hermano. En el buen sentido digo la palabra mediocridad, hermano. Entonces, amados hermanos, Pablo dice que fue recibido a misericordia. Dios se compadeció de Pablo, así como se compadeció de todos los que estamos aquí. Nosotros hicimos en el pasado cosas verdaderamente vergonzosas. Y Dios nos llamó, nos restauró y dijo: ahora eres limpio, eres libre, pero sé fiel a mí. Pero a veces sabemos, hermanos, que Dios nos restauró, nos limpió, Dios nos dio un cargo y seguimos en la misma cosa. Seguimos haciendo lo mismo. Eso es triste, hermano. Quiere decir que usted no ha nacido de nuevo, hermano. Usted no experimentó la transformación. La palabra en usted no hizo efecto de ninguna manera, porque usted está igual. Es más, quizás peor que antes. El que es del Señor muestra un cambio verdadero. Y Pablo lo mostró, hermano. 17. A ver, no, en el 16 me faltó la última frase. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer para la vida eterna. Pablo se convirtió en el ejemplo de los que recibían el mensaje. Ya veían en este hombre a alguien verdaderamente transformado, porque mucha gente que lo conoció, a lo mejor cuando lo vieron intentaron esconderse. ¡Ahí viene Pablo, Saulo! ¡Escóndanse, nos va a matar! Y cuando la sorpresa, que la paz del Señor sea con ustedes. ¿Y cómo? Pero, ¿y tú no andabas persiguiendo? Dios me transformó. Dios me cambió. Incluso para los que estaban con él todavía, como que andaba medio, de repente se nos va a virar y nos coge. ¿Ah? Claro, pues. Muchos estuvieron con miedo.
Pero Pablo verdaderamente mostró el verdadero cambio que Dios hizo en él. Por eso, hermanos, no todo el que llega a los pies de Cristo es transformado como lo fue Pablo. Por eso es que Pedro dice, estaban sí dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Aquí estaban metidos, aquí cantaban, aquí cenaban, pero no eran de nosotros. Compartían el tiempo entre hermanos, pero no eran hermanos. Porque ellos creían que estaban bien, pero nunca estuvieron bien, sino más bien estuvieron mal. Por eso Pablo se mostró como un ejemplo vivo para todos los que escuchaban el mensaje. Y esa debe de ser la figura de usted también, hermano, que hoy tiene un ministerio. Y no solo el que tiene el ministerio, para el resto de los hermanos. Que Cristo llegó a mi vida y la transformó. Y ellos deben de ver con nuestros hechos, más que 1000 palabras, que Dios transforma. Y eso llevará a muchos a convertirse al Señor, hermano. Porque por mi testimonio, muchos también llegarán a los pies de Cristo. No necesita usted hablar tanto. Hay gente que quiere vernos. Por eso es que Dios nos manda a hacer luz, porque la luz a lo lejos se la ve y todos mirarán la luz. Eso tiene un significado, que todos mirarán nuestra vida. Oye, verdaderamente ese Dios de este hermano o de esta hermana es un Dios que transforma. Yo quiero buscar ese Dios. Quiero experimentar esa transformación para mí. Y muchos llegarán también así, hermano. Por tanto, al Rey de los siglos, miren, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice. ¿Ah? ¿Quién solamente puede decir esto? Solo un hombre comprometido y consagrado con Dios. La pregunta que le hago al pueblo: ¿ustedes están comprometidos y consagrados con Dios? Es una pregunta difícil de responder, hermano. Difícil de responder. Pues el Señor, déjeme darle una mala noticia para usted que no está consagrado y comprometido. Cristo viene por gente así, por gente comprometida y consagrada. Si usted no está comprometido y consagrado, ¿quién cree que va a venir por usted? ¿Cristo? No. Vendrá otro a buscarlo. Y a ese sí recibirán, dice el Señor. A ese sí lo adorarán, porque Él se acopla a lo que usted piensa. ¿Ah? Él cumple los requisitos de mis pensamientos. Ay, hermano, por eso siempre yo predico esto, que habrá grandes sorpresas cuando Cristo venga. La gente se va a pegar. Pero si yo iba a la iglesia, yo hacía esto. Sí, el Señor te va a decir eso, sí, lo hacía, pero no por mi voluntad, sino para que tú seas visto por los hombres, para ganar fama, para que todos te reconozcan, pero nunca lo hiciste para la gloria de mi nombre. Por eso, mis queridas hermanas del canto, no se luzcan. Canten esas alabanzas hermosas, pero que usted sienta del corazón: Señor, toma, esto es para ti. Las que tocan el instrumento, lo mismo. Háganlo con amor para que todo eso sea como un incienso ante la presencia del Señor. No lo haga para que la gente, ¡oh, qué bien toca! No ganamos nada con eso, hermano. La que ora, ore, pero verdaderamente como debe de orar el siervo del Señor, no como el fariseo y el publicano. Los de consejería, de repente, también. Los que preparan los equipos, háganlo con amor. Con amor. Yo me voy a trabajar mucho aquí solito, nadie me ayuda. No, hágalo con amor aunque esté solo. El Señor está con usted.
Los que limpian igualmente, háganlo con amor. Nadie me viene a ayudar a mover esto. No importa. Dios todo lo ve. Dice el Señor que Él da el pago. Hermano, usted no espere recompensa. Dice la palabra del Señor. Hágalo todo por amor a mi nombre. Entonces, hermano querido, Dios nos está enseñando en esta mañana. Usted quiere ministerio, Dios se lo da. ¿Pero para qué lo quiere? ¿Solo para que la gente sepa que usted es un ministro de la iglesia tal? No sirve de nada. No gana nada. Pero si usted quiere ministerio para servir, para mostrarse como un hombre servicial, bienvenido. Hay mucho que hacer en la iglesia. Aquí quiero detenerme para tratar sobre otro tema que se me vino justamente en estos momentos. Amados hermanos, por eso ustedes ven que nosotros como remanentes de Cristo no participamos en ningún desfile. No es porque seamos especiales, no somos especiales, pero simple y llanamente nunca estaremos de acuerdo mientras nosotros primero no mostremos que somos un pueblo unido. Con hechos debemos demostrar que somos un pueblo unido, que los hermanos de todas las congregaciones nos amemos los unos a los otros y todos estemos encuadrados predicando una misma cosa. Por eso es que yo no acepto nunca participar de estas cosas, y lo digo públicamente. No es porque yo sea idiota, porque si sería idiota no sería pastor, sino porque la palabra me enseña que, ¿cómo yo digo amar a Dios si odio a mi hermano? No puede ser, hermano. Nosotros debemos de ser unidos. La gente quiere ver un pueblo unido. La gente muchas veces no se transforma, no se convierte, no llega a los pies de Cristo, porque nosotros como iglesia somos el mal ejemplo. Pastores que caminan uno por su lado. Nosotros no debemos de ser así. Cuánto he anhelado en mi corazón que todos los pastores de Marcelino Maridueña seamos unidos, no físicamente, sino espiritualmente, como la primera iglesia. Tenemos el modelo de esa gran iglesia que Cristo quiere, que todos estaban en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, compartían las cosas en común. Entonces, mi amado hermano, eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que la gente también quiere ver. Esta gente mucho me lo ha preguntado, y no estoy hablando de gente cristiana, gente que no conoce a Cristo. Ellos me han preguntado, pero ¿cómo es que ustedes están muy separados? Somos el mal ejemplo. Nosotros como iglesia debemos amarnos entre hermanos. Porque dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros. El remanente, la iglesia A, la iglesia B, la iglesia C, todo. Y todos esos miembros deben de estar juntos. Porque si un día me falta el dedo gordo, ¿cómo podré agarrar bien? Si la mano necesita el dedo gordo. Si me faltara el dedo de en medio, ¿cómo podré agarrar bien? Si a la mano necesita el dedo de en medio. Cada uno tiene una función diferente, pero todos debemos de adorar y exaltar a un mismo Dios. Por eso, hermano, salir a desfilar en el día de la Biblia debe de ser de un pueblo que se ama, de un pueblo que muestra ante la gente que todos los que estamos allí vivimos en amor. Una Biblia la muestra cualquiera, una Biblia, pero el amor no lo emplea cualquiera. ¿Amén, hermanos? Entonces, así nosotros como ministros debemos de proceder. Cada uno de los ministros que están en esta iglesia tienen funciones diferentes, pero deben amarse porque forman parte del cuerpo de Cristo. Deben respaldarse, deben apoyarse y no dejarle la carga solo al que le corresponde.
Este mandamiento, hijo Timoteo, mira cómo le dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo es esto de la buena milicia? ¿Será que Timoteo tiene que ir con una metralleta por allí, lanzar bombas, granadas? ¿Ah? Pelear la buena, pero ¿qué batalla? Pelear con el vecino. Espiritual. ¿Y cómo se pelea la buena batalla espiritual? Ayunando. Muy bien, hermana. ¿Qué más? Orando. Perdonando. Esos hermanitos que todavía no olvidamos. Estoy aquí, pero no, todavía me acuerdo la que me hiciste. ¿Te das cuenta? Ministros que ejercen ministerio, todavía te la tengo guardadita. No me olvido la que me hiciste hace un par de añitos atrás. Y nos abrazamos, ay mi hermano, que el Señor te guarde. Pero espérate un ratito, eso que me hiciste todavía está aquí en medio. No me deja abrazarte bien. ¿Por qué no me abraza bien? Porque todavía hay algo ahí escondido. En el abrazo no se da cuenta. Por eso. Ahí es donde nos damos cuenta quién es quién, hermano. Eso es que nos venimos y... Mucho cuidado, hermano. Es verdad que el pastor no ve, pero Dios sí lo ve. Y justo el que premia es el que ve. Justo el que premia es el que ve. Yo no premio a nadie. Dios es el que premia. Y ese incluso lee lo que usted está pensando. Hermano, yo te amo en el amor de Cristo. ¿Cómo le quedó? Ministro. A lo mejor puede ser hasta ministro de consejería. Y también hay. No, señor. Nosotros debemos de predicar con el ejemplo. Aunque me lastimaste, no importa, ven acá. Sí duele, hermano. Nadie dice que no, pero hay que vencer al enemigo porque es Satanás el que te... Oye, pero acuérdate lo que te hizo. Acuérdese que acá el Señor está hablando y también el enemigo está hablando por él. Oye, no te olvides. Él te ofendió. Así de fácil se la vas a perdonar. Por el otro lado está hablando. Y cuando usted cede a eso, le está obedeciendo la voz a Satanás. Entonces, mire lo que dice la palabra. Vosotros sois hijos del diablo. Porque Dios le habla por este lado. No me parece bien. El de acá me está hablando mejor. Acuérdate, mantente firme, que no te muevas al arrepentimiento porque tú tienes que hacerte valer. Vemos hermanitos que somos así, hermano. Entonces, mucho cuidado, hermano, porque de eso puede depender que Cristo se lo lleve. Que pelees la buena, dice, milites por ellas en buena milicia. Póngase la armadura de la fe. Toda la armadura, ya vimos esa prédica, hermano. La oración, la fe, la lectura de la palabra. Y use la espada que es la palabra para que pueda vencer a sus enemigos en el ámbito espiritual. No es que le va a caer a puñete al vecino. No, hermano, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para ser mensajeros de paz. (19) Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿A quién le está diciendo esto? Al pueblo. Dice esto que algunos estuvieron aquí sirviendo al Señor, es más, fueron ministros que decían y enseñaban que ellos creían fielmente en Dios.
pero llegaron las dificultades y se fueron. Y hoy nos dejaron. Miren lo que dice, vuelvo a leer. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Quiere decir que estos que ya les llegaron los problemas, les llegaron las dificultades, oiga, desecharon la fe. No, es que hay muchos problemas en esta iglesia y mejor yo me voy en una iglesia donde verdaderamente yo vaya, es más, me pongan un ventilador bueno, me lleven a comer, qué sé yo, pollo frito. Donde yo la pase bonito, es más, donde hagan fiestas, hagan reuniones que a mí me agraden. Pero donde ese hermano Martínez solo palabra y que santidad y por bien me tienen harto. Es que aquí no va a haber otra cosa que la palabra de Dios, hermano. Dios no me levantó para complacer a mucha gente. Porque el evangelio no fue creado para complacer a la gente, sino que el evangelio fue creado para la salvación de los que se habían perdido, y entre ellos era yo el primero. Yo estaba perdido, pero gracias al Señor Jesucristo encontré el camino de la salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice en el último. Mire lo que dice el 20. ¿Qué dice el 20? Ellos estaban en la iglesia, pero eran unos blasfemos. ¿Y qué hizo Pablo? A los cuales yo mismo los entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Por eso, hermano, con todo el amor y el respeto se lo digo, hermano, usted me viene aquí con falsa doctrina, hermano, me va a quedar a hacer lo que hizo Pablo, hermano. Vaya a hacer el alboroto afuera. Se irá, hermano. Se irá, hermano. Porque yo prefiero perder un amigo, pero no perder a Dios. Porque el amigo no te da la salvación. El único que te la da se llama Jesucristo. Yo puedo pelear mucho por usted, pero cuando usted se somete, cuando usted está dispuesto a obedecer, pero no quiere obedecer, hermano, esto es ni más ni menos como cuando usted en su casa tiene una empleada, hermano, y usted le dice: a ver, Clorotilda, quiero que me limpies el armario, quiero que me limpies el cuarto, quiero que me trapees el piso, quiero que me cocines. Muy bien. Pero resulta que usted, que la contrató a Clorotilda, se fue y viene en la noche y llega que no limpió el cuarto, no cocinó. Usted la premia, le va a dar un premio. ¿Qué dice usted? ¿Le va a dar un premio? ¿Ah? ¿Hable, hermanos? No. Y entonces, ¿Dios por qué tiene que premiarnos a nosotros si somos desobedientes? ¿Por qué? No. Dios no quiere un pueblo desobediente, porque Él aborrece la desobediencia, hermano. Porque Satanás llegó a ser Satanás por causa de la desobediencia y la rebelión. Entonces, hermanos, aprendamos de esto, hermanos. Estos hermanos se volvieron así, cadáveres ambulantes dentro de la congregación. Ya eran al principio eran los que cantaban, eran eufóricos, estaban bien con los hermanos, pero vieron una cosa y ahora estaban. ¿Qué dice usted? ¿Cristo está en ellos? No está. Y hay que saber qué más hicieron, porque tienen que haber hecho horrores para que Pablo los entregue a Satanás. Lo que yo les estoy diciendo es algo leve, pero ¿qué nomás habrán hecho, hermano? Para que ahora sí sean entregados a Satanás. Para mí, hermano, de acuerdo a lo que he leído de la palabra, lo peor que me pueden hacer aquí es meterme falsa doctrina, falsa enseñanza. Y eso sí no se lo voy a permitir a ninguno. No, hermano, no.
no lo haga. Prefiero que usted se vaya, pero que no me traiga cáncer a la congregación. Acuérdese, una manzana podrida pudre a las que están buenas. ¿Y qué dice justamente este dicho? Hay que sacar la que está podrida para que no me dañe al resto. Y eso es el ministerio, que todos los ministros que están aquí deben de ser sometidos a la santidad de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos.